Entonces, partimos con la grabación, compartimos pantalla y usted puede ver ahí ahora en pantalla la presentación de siempre, y siempre es bueno hacer un recordatorio. Entonces, en la serie El fruto del espíritu, lo que vamos ahora es la templanza. Hermano, la palabra templanza aparece solamente en el único texto que aparece, y en la versión Reina Valera, es en Gálatas 5:23. Usted no va a encontrar esa palabra en ningún otro texto, por lo menos en la versión Reina Valera. Ya aquí empezamos con un problema. ¿Se acuerdan que yo le dije que los traductores tenían serios problemas? Entonces, pero sí, si usted va a un diccionario bíblico y trata de buscar la palabra templanza, usted se va a encontrar con que algunas veces no la definen, sino que la palabra la reemplazan por dominio propio. El dominio propio es una palabra compuesta de dominio, o sea, tener control sobre mí mismo. O sea, es una palabra compuesta, dominio propio. No es una palabra con un significado. Entonces aquí también nos enfrentamos a una situación bien especial, que tiene que ver con la idea del dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a tener que ver ahora? Algo súper importante es cómo logramos darle sentido a esto, porque como yo les dije que los traductores tenían una serie de problemas más o menos delicados, y era cómo darle, calzar con los conceptos de la Biblia, cómo hacerlos calzar en el idioma español. Hermano, ellos tienen un tremendo desafío. Más aún, imagínense con nuestra lengua que está bien estructurada. Yo me acuerdo que la cita me hablaba de las complicaciones que tenían ellos, ella específicamente, para hacer la traducción de algunos pasajes de la Biblia al idioma que ella estaba haciendo el estudio allá en el Amazonas. Entonces la cosa se ponía bien complicada. Ahora, esto es más complicado, más de lo que usted cree. Por eso necesitamos el estudio y la revelación del Espíritu. Porque los manos que escribieron la palabra de Dios, la Biblia, por ejemplo Juan, por ejemplo Mateo, ellos vieron y fueron testigos de cosas sobrenaturales, y fueron testigos de palabras de Jesucristo que iban más allá del simple lenguajeo, del simple lenguaje, sino que ellos en la presencia de Cristo sentían que algo le estaba explicando a él, que era más allá, lo podían percibir con su corazón, incluso con su mente, pero después cómo se lo explicaban a otros, cómo yo le explicaba lo que Jesús me enseñó a mí. Entonces las palabras que están escritas en la Biblia son frías, no transmiten emociones, las palabras no transmiten espiritualidad, las palabras son palabras, el escrito es escrito. Entonces, cuando ese escrito empieza a tomar una connotación diferente, es cuando el Espíritu Santo le da vida. Cuando el Espíritu Santo hace que esa palabra empieza a tener una fuerza, y cuando uno la lee, es impactado por la palabra, cuando uno lo escucha. Entonces aquí nos enfrentamos a un tremendo, porque la escritura, el escribir, no transmite espiritualidad, no transmite emociones, no transmite nada de eso. De hecho, algunas veces intentamos, buscamos controlar ese tipo de cosas, de las emociones y de todo eso, a través de símbolos. Una coma nos va a indicar a nosotros que debemos hacer un pequeño alto, un leve alto para seguir darle sentido a la frase. Un signo de exclamación que indica un énfasis o algo imperativo. Eh, Cuando nos encontramos con un acento, se recalca la palabra. Entonces, los símbolos tratan un poquito de transmitirle un poco la emoción que las palabras en sí mismo no tienen. Y los símbolos de pregunta, y nosotros realmente, yo estoy dentro de ellos, no estoy culpando a nadie. Nuestra lectura es muy terrible algunas veces, porque algunas veces no, cuando hay una pregunta no la hacemos como pregunta, cuando hay una exclamación nos expresamos como exclamación, y leemos un poquito linealmente. Entonces es difícil transmitir que las palabras, de lo que fueron testigos nuestros hermanos en la primitiva iglesia, eso se lleve a algo que comunique más. Si eso es así,
Después tenemos la escritura en griego, y los hermanos tienen que pasar del griego al español. Entonces se nos complica un poco la cosa, y eso quiero que ustedes entiendan, que aquí, más allá de las explicaciones que yo pueda dar, aquí se requiere sí o sí en la dirección del Espíritu Santo. O sea, no hay otra manera. Se lo digo abiertamente, usted puede, de hecho, usted puede recontraleer, y esa palabra va a pasar como por entrar por un oído, a salir por el otro. Esa palabra no va a hacer ningún efecto si el Espíritu Santo no está ahí. Incluso yo le aconsejaría a usted, antes de leer la Biblia, que haga lo que a mí me enseñó mi padre espiritual, que fue Lucas Rojas. Lucas siempre me decía: Samuel, hay que decirle al Espíritu Santo que te diga, que te explique. Dile al Espíritu Santo, explícame esta palabra. Háblame, esto que estoy leyendo yo, explícamelo tú, a mi corazón, a mi espíritu. Y él me hablaba siempre así, me decía que hay que pedir, porque si no, quedamos sin edificación. Entonces, perdón que me haya detenido un poco, pero vamos a retomar, para que usted pueda entender. En Gálatas 5, 22 y 23 vamos a releer. En Gálatas 5 dice: más el fruto del Espíritu es amor, que lo vimos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con esto usted se da cuenta que estaríamos terminando las 9 características del fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 y 23. Y después empezaríamos con Efesios y veríamos justicia y verdad. Pero vamos a la templanza. Voy a repetir esto que lo tengo ahí, no lo he sacado para que lo vayamos comprendiendo. En Gálatas 5, 22 y 23 se da una lista de 9 características de lo que el pasaje llama el fruto del Espíritu. Solo existe un pasaje más en la Biblia donde se usa la frase fruto del Espíritu, y está en Efesios 5:9. En algunas versiones de la Biblia, en Efesios 5:9, en vez de decir fruto del Espíritu, usa la expresión fruto de la luz. Sin embargo, para nuestro estudio consideraremos Efesios 5:9 como una extensión de las características dadas en Gálatas 5, 22 y 23. Esta explicación es muy importante porque puede haber una persona, un hermano, que sea estricto en la escritura y diga: no, hermano, eso es una cosa que es relativa. Por eso yo doy explicación de que Efesios 5:9, en la traducción Reina Valera, habla del fruto del Espíritu. Entonces continuaremos estudiando otra característica del fruto del Espíritu. Otra característica. Le vuelvo a reiterar, hermano, una cosa que dice: la repetición permite y ayuda al aprendizaje. Voy a repetir una vez más, que no se habla de los frutos del Espíritu ahí. No se habla de los frutos. No dice el fruto del Espíritu, él. Es una palabra singular que indica uno, no es plural. Entonces, y ustedes ya lo han explicado muchas veces eso, también lo han ejemplificado. Esta palabra, alguien no sé quién fue que lo dijo muy bien, dijo: esto es como una naranja, que es una fruta pero con muchos gajos, ¿verdad? Ahí los gajos tal vez podrían ser diferentes porque digan cosas, pero es la idea así, con mucho gajo, ¿verdad? Esta palabra solo aparece una vez en la Biblia, dice. Entonces, en Gálatas 5:23, la palabra templanza aparece una sola vez en la Biblia. Y dice, y en algunas versiones de la Biblia se traduce como dominio propio. De hecho, la palabra templanza es muy raro encontrarla, sino que más dominio propio. Ahora, el dominio propio está dentro de lo que se suele llamar virtudes cardinales. Bueno, usted habla de los puntos cardinales. Generalmente la palabra cardinal indica 4. Entonces, dentro de la teología que se ha desarrollado durante años en el cristianismo, se habla de las virtudes cardinales. ¿Qué es lo que son las virtudes cardinales? Dice: las virtudes cardinales son, o también llamadas virtud de los 4, o de las 4, son la prudencia, según la teología cristiana, más bien dicho, tirado hacia lo católico: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ustedes se dan cuenta que ahí habla de virtudes, no habla de características del fruto, virtudes. Dice: estas 4 virtudes, que se llaman virtudes cardinales o virtudes de los 4, que se consideran el fundamento de todas las otras virtudes morales. O sea,
de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y la templanza, se desprenderían todas las otras virtudes. Bueno, la templanza está considerada entre una virtud, digamos, de estas cuatro. Ahora quiero hacer un pequeño alcance, mi hermano. No, a ver, la primera Biblia que se tradujo fue la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina tomó los escritos griegos y hebreos y por lo tanto pasamos al latín. Y el latín es el origen de nuestra lengua. Nuestra lengua española es latina, de ahí viene de origen todo lo que es hispano, italiano, lo hispano, es latín, tiene un origen latino. Entonces, hay algunas palabras que, o sea, la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, esta palabra templanza no tiene un origen griego, tiene un origen latino. Y por eso algunos traducen como dominio propio. Entonces, estos cuatro elementos, estas cuatro se consideran dentro del contexto. En general, la templanza dice relación con el control o dominio de las emociones y acciones que introduce a usar o hacer cosas con moderación. O sea, la templanza apunta a un control y moderación de las emociones y de las acciones. Que vamos a ver un poquito más. La palabra griega, enketrea, control de uno mismo. Esa es la palabra que aparece, esa palabra es la que aparece en la Biblia. Esa es la palabra. Y que tiene la idea de control sobre uno mismo. Se traduce como templanza o dominio propio. La palabra templanza viene en latín temperantia. Revisemos algunas definiciones de templanza o dominio propio. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos aquí? Hermano, es tan poco lo referente a esta palabra que el que la usa prácticamente, una vez la usa Lucas, una vez la usa Pablo y una vez la usa Pedro. Esta palabra o se refiere a ello. Esta palabra es una palabra revolucionaria. ¿Por qué revolucionaria? Porque si no está en el Antiguo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. El concepto de templanza no está en el Antiguo Testamento. El concepto de dominio propio no está en el Antiguo Testamento. Y si y mientras vamos más adelante estudiando esto, nos vamos a dar cuenta que es algo que nosotros los cristianos necesitamos. Necesitamos el dominio propio. Y la idea es por qué no se ve mucho en el Antiguo Testamento, por qué no se habla. Jesús vino a introducir una revelación muy grande en toda su enseñanza, y la enseñanza de Jesucristo en sí mismo conlleva dominio propio. La enseñanza de Jesucristo en sí mismo lleva dominio propio. Y eso es súper importante porque encontrarse con esta idea del dominio propio no es algo que sea fácil o aceptable. Entonces, ahí tenemos en la figurita un griego y un latín. Entonces, la palabra templanza no es una palabra que tiene un origen propio del griego. Entonces, ¿de qué es lo que habla? Es un control sobre uno mismo. Esa es la idea. Y es la idea, pero esto es más complicado que eso. Veamos algunas cositas. La templanza es la virtud cardinal. Yo le dije que se llamaba cardinal porque va acompañado, porque son de cuatro, y hay cuatro virtudes que se consideran, entre comillas, virtudes, que se consideran, a ver, para que no haya, que se consideran bases, pero para que no haya problema, por favor, para que usted no entienda. Usted se da cuenta y mire, voy a retroceder un poquito. Mire, cuando hablamos de las cuatro virtudes cardinales, ahora, si usted se da cuenta ahí, a excepción de la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza no están en las características del fruto del Espíritu. ¿Verdad? Hay algunas que la vamos a ver, de Gálatas 5, 22, 23.
Entonces, estas son las definiciones de virtudes, y vamos a ver que de alguna manera algunas están metidas dentro de otras. Entonces, cuando hablamos de estas virtudes, esa es lo que la tradición religiosa denominó. Acuérdense que hay muchas cosas que son de tradición, eso es lo importante. Hay muchas cosas, enseñanzas que se establecieron por tradición. Tradición, generalmente la tradición católica romana estableció muchas enseñanzas por tradición. Y de hecho hay muchas cosas, por ejemplo, cuando se habla de los 7 pecados capitales, o sea, esos pecados se nombran, pero eso de llamar los 7 pecados capitales no es una cuestión que está en la Biblia, lo dije, o ni siquiera un hermano de la Escritura se puso a poner 7 pecados capitales. Usted lo que encuentra en la Biblia es las obras de la carne, ¿verdad? Y encuentra cosas ahí puntuales que abarcan todos supuestamente los 7 pecados capitales. Entonces, eso de los 7 pecados capitales, usted no lo va, o sea, están en la Biblia, pero no están como 7 pecados. De hecho, hay muchos más, ¿verdad? Cuando ustedes ven los frutos del Espíritu, o sea, a la hora de la carne, incluso hay una cosa que se considera, dice ahí, dice sin afecto natural, habla también, por ejemplo, de desobediente a los padres, pero eso no es no está considerado entre los pecados capitales, la desobediencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa idea de los 7 pecados capitales es una idea de la tradición. Ahora, que son pecados, sí lo son, pero no es que sean los 7, no es como los 10 mandamientos ni nada de eso. Entonces, la templanza es la virtud cardinal, o sea, de las 4, que recomienda moderación. Mire, escucha esto, moderación en la atracción de los placeres. O sea, que te moderes hacia los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Mire, equilibrio en el uso. O sea, está hablando de la moderación y también está hablando de la moderación, está también hablando de un buen uso, de un uso equilibrado, de un uso también moderado de los bienes. O sea, aquí estamos hablando de moderación. Templanza es como moderación en las cosas que son buenas y tenemos que, digamos, hacerlas con moderación. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Fíjese esto, la templanza dice, o el dominio propio, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Instinto. Por favor, no dice los deseos. Instinto. De hecho, el ser humano principalmente casi no se guía por instinto. Los animales se guían por instinto, porque nosotros tenemos lo que se llama la voluntad. Y de hecho el dominio de los instintos no está en nosotros. Ninguna persona puede alegar y decir, yo actué por instinto, porque todos los seres humanos, como somos personas, fuimos dotados de una capacidad que se llama voluntad, que esta puede ser flaquear más o no. Entonces, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Interesante, porque deseos hay, placeres hay, pero en el límite de la honestidad. Hay muchas cosas que producen placer y que no son pecados, pero se convierten en pecado cuando nosotros nos desequilibramos. Por ejemplo, la comida, fuera de ser un elemento de alimentación, es un elemento placentero, muy placentero, pero cuando se transforma en gula, deja de ser una cosa que sea moderada y traspasa los límites de la honestidad, porque ya pasa a ser algo que el comer por comer. No me estoy alimentando, estoy comiendo por comiendo, porque me produce placer. Entonces, ya, aunque no, para nosotros esa situación del comer por comer ya no nos preocupa. O sea, la gente ya no se preocupa de eso. Y muchas personas enferman por una forma desmedida de comer mucha gente no lo consideran que es una falta de templanza, una falta de dominio propio. No lo consideran. Se dejan llevar nomás, pero el asunto sí. Hay otras cosas que producen placer también, eh, pero también tienen que hacerse con moderación. O sea, dentro de los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, los académicos la definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. En algunas cosas hay que contenerse. Por ejemplo, lo que yo estoy hablando de la comida. De la comida. En la comida es bueno,
es bueno, la comida es buena, pero tengo que manejar la moderación, ¿verdad? Tengo que ser moderado. Pero, por ejemplo, cuando una persona me saca de quicio y me dan ganas de darle lo que decimos nosotros, un concierto chachazo, o, o agredirlo, porque ya me está haciendo un bullying, no tengo idea, y yo me siento, me dan ganas, entonces ahí no aplico la moderación, no significa que le voy a pegar poquito, no, ahí aplico la continencia, me contengo, me doy a entender, ¿verdad? Tengo que contenerme, o sea, no puedo ir a agredir. Entonces, por eso dice que en algunos casos se aplica la moderación, como está el caso de la comida. En el caso de la ira o del enojo, la continencia, no me voy a poner a golpear a la persona, ¿verdad? ¿Y en qué aplicamos la sobriedad? En algunas veces en nuestra conducta o en nuestro trato tenemos que ser sobrios, de repente hablar pachotada, de repente alguien tira una broma fuera de lugar, ¿verdad? Ahí tenemos que aplicar sobriedad. De repente hay gente que es desatinada y sale con un chiste en una situación que no amerita. Eso, ahí hablamos de sobriedad. Significa saber ubicarse en el lugar donde está. Entonces, cuando hablamos de lo que involucra la templanza y lo que involucra el dominio propio, que es, aquí habla de moderación, sobriedad y continencia. En algunos momentos hay que contenerse, no hay que hacerlo. En algunos momentos tenemos que ser moderados y en otros momentos tenemos que ser sobrios. Es muy amplio esto, es muy amplio. Veamos un poquito más. La templanza es una virtud que se relaciona con la moderación y el equilibrio. Se trata de una cualidad humana por la cual los instintos son dominados por la voluntad y los deseos sensoriales son controlados por la razón. Claro, por eso, aquí es súper importante, hermano, porque, por ejemplo, aquí entramos al aire de la sexualidad, por ejemplo, y no entramos al aire de la sexualidad en el área de una relación de pareja, de matrimonio, entramos a la sexualidad cuando un tipo ataca sexualmente a una mujer para violarla, por ejemplo. Está pasando, está pasando del dominio de los deseos y está pasando por sobre la razón. Él no puede agredir a una persona para usar sexualmente de ella. Entonces no hay templanza, no hay control, y pues es que soy así, es que soy, perdón la expresión, soy caliente, no puedo, o sea, espérate un poco, no me puedo contener. Entonces ahí está lo que es la templanza, la continencia, porque nosotros somos personas racionales. Ahora, interesante esto, porque incluso hay límites, porque cuando tú no quieres respetar y no hay una continencia, porque si, bueno, yo tengo un deseo, tú puedes tener muchos deseos y de muchas cosas, y ahí es donde uno tiene que ser uno templado, continente. Y entonces aquí se trata de una cualidad humana por la cual los instintos son dominados por la voluntad. Acuérdense usted que nosotros somos personas. Y yo le dije a usted la otra vez que para ser persona, según la escritura, usted tiene que tener tres cualidades. Tiene que tener intelecto, o sea, inteligencia, debe tener sentimiento y voluntad. Tiene que tener intelecto, sentimiento y voluntad. Esas tres cosas características. ¿Por qué un perrito no es persona? ¿Por qué un perrito, la mascota que usted tiene, no es persona? Porque el perrito tiene intelecto, tiene un grado de inteligencia. La usa para sus necesidades. Tiene sentimiento, usted lo va a ver ahí alguna vez apapachándolo o agachando su moño o quejándose. Tiene sentimiento, hasta llorando los perritos. Pero no tiene voluntad. El perrito actúa por instinto, su movimiento, entre comillas, sus decisiones, no son por un acto de voluntad, de un ejercicio de la razón para hacer un ejercicio de la voluntad. No, él actúa por instinto. Entonces, cuando nosotros actuamos por instinto, nos ponemos fuera de ser personas. Dios nos hizo personas, por lo tanto, tenemos voluntad. Y después dice, y los deseos sensoriales son controlados por la razón. Y eso es súper importante. Ahora, dentro de esto, yo no meto, o sea, yo no le puedo pedir dominio propio y no le puedo pedir templanza a una persona que tiene problemas mentales. Esa persona tiene que estar bajo un control médico, bajo un control estricto de ciertas cosas, porque no se le puede pedir control a una persona que tiene un problema mental. Entonces ahí entramos a otras áreas, ¿verdad? Entonces, la RAE define como templanza, nuevamente, moderación, sobriedad
y contenencia. ¿Qué es lo que es la RAE? La RAE es la Real Academia Española. La Real Academia Española, la que da origen a nuestro idioma, define como templanza, moderación, sobriedad. ¿Y qué es lo que es templar? Porque la palabra templanza viene de templar. Es moderar, entibiar o suavizar la fuerza de algo. De hecho, nosotros vemos que la gente templa los metales. Cuando hace una espada para que no se quiebre, la templa, la endurece. Pero aquí está hablando de, mira, interesante, esto es súper importante. Porque dice moderar, entibiar o suavizar. ¿Qué cosa? La fuerza de algo. O sea, su fuerza interior. Mire, la templanza viene de templar, y el templar nos habla de un proceso que pretende hermosear la fuerza de algo, hermosearla. Su fuerza, hermosearla. Hay fuerza que es tosca, hay fuerza que hace daño. Hay personas que tienen un carácter que hace daño porque no está forjado por Cristo. Algunas veces arrastran una historia, arrastran ¿cómo le explicara? Un conjunto testimonial de experiencias que se dan cuenta que su carácter fuerte no está templado y dañan. Entonces, aquí cuando estamos hablando de la fuerza, dice hermosear la fuerza de algo, nos habla de suavizar, moderar y entibiar. Eso no habla. Ahora, hay personas que no les interesa eso. Esto aplicado al carácter, podemos ver una pequeña diferencia en lo referente al dominio propio, ya que la templanza está relacionada al trato interior del hombre, que moldea la fuerza del carácter. La fuerza del carácter. Entonces, nosotros tenemos una fuerza de carácter y esa fuerza tiene que ser templada, moldeada. Entonces, es interesante, porque ahí viene a la palabra templar. Ahora, lo que más se acerca realmente a la idea de Dios es el dominio propio. Pero al disertar Pablo, vamos a ver algunos textos, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, estos textos que estoy leyendo, Hechos 24-25, son uno de los tres textos que hablan del dominio propio. Son muy pocos. Como dije, la templanza solamente aparece en Gálatas 5:23 y no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Y el dominio propio aparece en tres textos, uno, en este caso, de lo hecho, acuérdense que Hechos lo escribió Lucas. Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. Lucas hablando dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, que está considerado uno de los virtudes cardinales, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Por favor, escuche esto, dice, se espantó. Veamos por qué. Hechos 24-25 nos habla de la reacción del romano llamado Félix, que es un jefe romano, del jefe romano llamado Félix, que es confrontado, entre otras cosas, a llevar una vida con dominio propio, siendo que la forma romana tendía a los excesos y hasta el llevar una vida disoluta, que es lo que una vida licenciosa, entregada a los vicios y placeres. Entonces, aquí el procurador es confrontado a llevar una vida con dominio propio, o sea, dominarse. El dominio propio también tiene que ver con lo que está ligado al modelaje mental que tengo. A la cultura que me rodea, porque si para alguna cultura el matar es bueno o es necesario o es parte, entonces de repente, ¿cómo le vamos a pedir dominio propio a una persona? Oye, porque no vaya a matar a este individuo, y para él es normal matar. Entonces, Pablo está hablándole a Félix, y es la primera vez que dice, Félix, aquí se requiere dominio propio. Y en ese texto del dominio propio, ¿cómo podemos entender dominio propio? O sea, un control de la persona, porque Pablo está metido en una sociedad que no conoce a Dios y que da a la disolución. ¿Qué es lo que es disolución? ¿Qué es lo que es una vida disoluta? La Biblia habla muchas veces de una vida disoluta. ¿Qué es lo que es una vida disoluta? Una vida licenciosa, entregada a los placeres, a los vicios y que no considera a Dios. O sea, a ver, hay cosas, por eso habla de entregado, hay cosas, por ejemplo, si usted entiende mejor el término disoluto que se disuelve. A usted le enseñan incluso en los colegios, nosotros algunas veces nos hacían experimentos y nos ponían y nos querían enseñar el concepto de saturación,
y lo que hacían era, póngale azúcar a un vaso con agua, y uno lo revolvía hasta que el azúcar ya no se percibía en el agua. Después le echaba un poquito más de azúcar y lo revolvíamos, y se volvía a disolver. Pero llegaba un punto en que el agua era incapaz de asimilar azúcar, y por más que la revolviéramos, estaban los granos de azúcar en el fondo. Porque ya llegó al punto de saturación. Saturación es cuando el punto máximo de aceptación. Entonces, esos experimentos nos hacían a nosotros para ver lo que era el concepto de disolución. Entonces, disolución que se disuelve. Una vida disoluta es una vida que se disuelve, que desaparece. Una vida que no deja rastros, que no deja huella, que no queda, que no permanece. Entonces, cuando hablamos de una vida disoluta, una vida entregada a lo ilicencioso, una vida entregada a los vicios, a los placeres, eso era. Entonces, Pablo le está pidiendo a Félix que tenga una vida controlada. ¿Cómo va a lograr eso? ¿Cómo lo va a lograr? ¿De qué manera una persona que está, para él normal vivir una vida disoluta sin propósito? Lo contrario a una vida disoluta es una vida con propósito. Nosotros, perdón que haga este paréntesis, hermano, nosotros estamos en este planeta para dejar huella, para dejar legado, para ser de bendición, para hacer oportunidad a otro y ser de bendición. Nosotros estamos aquí para vivir nuestra vida y además dejar una bendición en esta vida. El propósito de Dios es que nosotros seamos bendición para otros. Entonces, cuando usted lleva una vida disoluta, lo único que deja es tragedia. Tragedia. Va dejando un montón de problemas, porque la vida disoluta, imagínense, perdón, voy a ser ejemplificador en esto. ¿Cuántos niños, niñas, personas están dañadas por un padre, un hombre ebrio, que se dedicó a la borrachera y que lo único que hizo fue maltratar a su mujer y a sus hijos, y le faltó la comida y le faltó todo? Esa vida disoluta que se llevó, y algunas veces en el juego, en la parranda con los amigos y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que no fue? Una vida disoluta que se disolvió, que no produjo nada, pero además produjo daño. Pero nosotros no fuimos puestos para eso. Pero de repente usted escucha algo diferente. Usted escucha decir cosas como esta: mi abuelo fue un hombre honesto, mi padre fue un hombre correcto, me enseñó lo que era la lealtad. Doy gracias a mi mamá, a mi abuela, a esta tía, porque ella con su conducta, con su vida, me dejó un legado. Es una vida con propósito, una vida no disoluta, que no se disuelve. Nosotros estamos aquí para dejar huella de bendición. Que la gente, mire, las personas, más que de nuestras palabras, se van a acordar de sus acciones. Qué rico es saber y pensar que cuando un hijo, un nieto suyo, esté con problemas en la vida, esté pasando momentos difíciles y usted ya no esté en la tierra, usted esté lejos, esa persona se recuerde cómo usted resolvía los problemas y piense: mi abuela, mi mamá, mi tía, mi bisabuela, cuando tenía problemas, buscaba del Señor y le pedía ayuda a Cristo. Eso se le queda a la gente, se le queda a los niños. Entonces, cuando esté pasando por problemas, va a recordarse de eso y va a buscar del Señor. Y eso significa que su vida, en el paso por esta tierra, dejó una huella de bendición, de un recurso espiritual. Por eso es tan triste cuando hay cristianos que se pasan quejando, y son cristianos, son poco agradecidos de Dios. Lo único que sale de su boca es queja, y eso lo escuchan otros. Hay otras hombres y mujeres cristianas que la pasan re mal y tienen cosas dolorosas y siempre son optimistas porque quieren dejar de bendición, porque su esperanza está en Cristo Jesús. Perdón, hermano, que me haya salido un poquito, me haya corrido,
Pero la idea, lo contrario a disoluto, es una vida con propósito, una vida que deja huella, una vida que sea de bendición. Los romanos eran de vida disoluta, entonces cuando Pablo le habla del dominio propio, este hombre se espanta. Y nosotros necesitamos dominio propio. Dominio propio. ¿Cómo pedirle a Dios que normalice, que tengamos esa cosa? Mire, esa cosa, perdón que me voy a devolver un poquito atrás, pero me encanta cómo lo expresa, porque son tres conceptos bien básicos. Mire, en el caso de la dice moderación, sobriedad y continencia. Moderación, sobriedad y continencia. Moderación para gozar de las cosas que Dios nos ha dado. Sobriedad para ser atinado en cada momento. Y continencia es para saber parar y no hacer una acción cuando sabemos que esto trae unas consecuencias graves. Entonces, la templanza o el dominio propio tiene que ver con la moderación, la sobriedad y la continencia. Vamos a otro versículo, que como digo, este es el segundo versículo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por favor, este texto es clave. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios. Esto no es suyo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Miren lo que nos dio Dios. Muchas veces estamos igual. Entonces usted, hermano, ¿y por qué hay tantos creyentes que carecen de la sobriedad, de este dominio propio tan necesario que requeremos? Y si tienen el Espíritu de Dios o conocen del Espíritu de Dios, ¿por qué? Mire, usted alcanza a leer ahí, dice, no nos ha dado Dios, dar. Hermano, yo conozco gente, lo he visto con mis ojos, que cuando usted le entrega un regalo, lo recibe y lo guardan y lo meten a un closet o a un esperando la oportunidad en algún momento, cuando les dé las ganas, cuando se sientan para abrirlo. Un regalo no sirve de nada si usted no lo abre. Y esto es lo que Dios le dio no le sirve de nada si usted no lo toma, no lo abre y lo usa y lo hace suyo. Porque dice, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, no te los dio Dios. Los regalos no son para guardarlo, los regalos de Dios no son para guardarlo. Lo que Dios te da no es para usarlo, es para tenerlo, es para aplicarlo. Entonces, veamos, mire, Timoteo, el segundo Timoteo, nos habla claramente de dónde proviene el dominio propio en un creyente, el Espíritu Santo. De ahí sale el dominio propio. La templanza y el dominio propio están bajo el efecto permanente de la naturaleza pecaminosa del ser humano. O sea, la naturaleza pecaminosa se va. ¿Cómo tener dominio propio si de repente, perdón la expresión tan chilena, me sacan los choros del canasto? O sea, me molestan. ¿Cómo va a tener dominio propio si constantemente estoy siendo tentado a lo que me gusta? ¿Cómo tener dominio propio? Y usamos la palabra me provocó o fui provocado. Y siempre estamos, ¿cómo cuando la naturaleza pecaminosa nuestra es hacia la ira, es hacia el exceso, es hacia al no controlar? No es a la temperancia, sino que es al exceso. Entonces, ¿cómo tener dominio propio? Entonces, nuestra naturaleza está en contra del dominio propio. Por favor, tenga bien claro eso. Por eso, el dominio propio no se cultiva. Las cosas de Dios no se cultivan, las cosas de Dios son de Dios. El efecto del Espíritu Santo las manifiesta. Entonces, digo, esa naturaleza pecaminosa siempre va a estar en contra de un dominio propio. Y cuando usted esté consciente de eso, usted sabe que no es que yo voy a esforzarme para dominarme a mí mismo. Ese no es el camino. El camino es procurar del Espíritu Santo. Mientras más procure del Espíritu Santo, más se manifiestan estas características. Porque la naturaleza pecaminosa del ser humano es contrario al dominio propio. No hay por dónde le gane. No hay por dónde. Entonces yo puedo decir, yo puedo entender el dominio propio. Mire qué interesante esto. Yo puedo entender el dominio propio. Yo puedo quererse dominarme a mí mismo. Puedo querer todas esas cosas. Y como yo entiendo, y bueno, dominio propio tiene que ver con sobriedad y voy a aprender a ser sobrio. A lo mejor usted puede ser sobrio en algunas cosas, pero eso no es suficiente. Usted necesita de alguien superior a usted para que produzca eso. Entonces,
yendo un poquito más adelante, dice, la templanza y el dominio propio están bajo el efecto permanente de la naturaleza pecaminosa del ser humano, y que muchas veces es más fuerte que la razón y la voluntad de la persona, por lo cual dependemos de una fuerza y poder sobrenatural que produzca en nosotros esta característica de templanza y dominio propio. Eso es el Espíritu Santo. Esa persona, esa fuerza proviene de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos eso. El dominio propio se contrapone a la naturaleza pecaminosa. Usted muchas veces, ¿cuántas veces usted ha dicho, pucha, dice, no me supe controlar? Y se siente mal, porque dice, no, perdí el control, no supe tener dominio. Bueno, es la realidad, porque usted no produce eso. Y en 2 de Pedro 1:6, cuando está hablando de la cadena de acontecimientos, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y ese es el último texto. Esos 3 textos son el de Pedro, que aquí está haciendo la cadena, que necesitamos añadir, necesitamos ser parte. Al texto de Timoteo, que habla de que Dios nos dio espíritu guardián, sino de dominio propio, y al texto con la confrontación de Félix, donde Pablo le dice a Félix que le habla sobre el dominio propio, y Félix se espanta y lo echa prácticamente. No hay más textos sobre el dominio propio. No hay. Entonces, pero yo le vuelvo a decir, el dominio propio tiene que ver, para mí, lo resumo muy bien, con la moderación, la sobriedad y la continencia. Ahora, vamos a la templanza. El templar algo es un proceso. Entonces, la obra del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios va a ir formando en nosotros a través de su Espíritu Santo estas características. Cuando el Espíritu Santo forma algo que es espiritual, eso permanece ahí. Entonces el Espíritu Santo va a formar. ¿Qué cosa va a formar el Espíritu Santo en nosotros? Para que usted tenga una idea y volvamos al inicio, el Espíritu Santo va a trabajar con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre, con la templanza. Esas cosas las va a ir formando el Espíritu Santo dentro de usted. Y por eso, acuérdese esto. ¿Se acuerda usted del texto que dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego? Por fuego. ¿Qué implica eso? La obra de cada uno no tiene que ver con la gente que yo gané, el ministerio que yo desarrollé, el servicio que yo hice. Eso Dios no lo pone con fuego. Eso es, como dice la Biblia, si usted viene a decir, Señor, yo serví en tal ministerio, Dios le va a responder algo muy triste y lapidario. Siervo inútil era, lo que tenías que hacer, hiciste. No es una respuesta muy agradable de escuchar, pero esa va a ser la respuesta que le da Dios. No hiciste nada de lo que no tenías que hacer, era tu obligación. Pero cuando habla de la obra de cada uno hacer prueba por fuego, es qué construimos en nuestro carácter. ¿Qué fue lo que teníamos construido? No, yo, hermano, soy un hombre justo. Bueno, Dios va a decir, vamos a probar tu justicia. Nadie puede decir que es un hombre fiel hasta que no es tentado hacia la infidelidad. Nadie puede decir que es honesto cuando no ha sido tentado a la mentira. Entonces, cuando Dios dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego, si tú te creaste tu propia honestidad, si tú te creaste tu propia fe, si tú te creaste tu propia cosa, no vas a soportar el fuego. Se te va a quemar y va a desaparecer. Y la Biblia dice, te vas a salvar como quien se salva de un incendio. O como quien llega al cielo en la pisadera del bus. No alcanza para bajar la pisadera ahí en la entrada, colgando así, ahí, en la puerta. No. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo produce en ti, por ejemplo, una cosa tan simple como es la paciencia, aunque esa paciencia sea puesta a prueba con el fuego de Dios, no va a desaparecer, porque la formó el Espíritu Santo.
todo lo que forma el Espíritu Santo soporta la prueba del fuego. Pero lo que formas tú, no va a pasar. No. Entonces tú puedes decir, voy a ser paciente, y tratas tú de crear una disciplina de conducirte. No, es la obra de Dios actuando en nosotros. Es la obra de Dios formando el carácter de Cristo en nosotros. Es la gloriosa, porque para Él es la gloria. Nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos. Es Dios que nos cambia. Es Dios que nos transforma. Es Dios que nos modela. Y lo único que está pidiendo Dios es que nos dejemos modelar. Y durante mucho tiempo pone al alfarero, como dice, esta vasija está mala, la quebramos, la volvemos barro y la hacemos de nuevo. Dios no parcha vida, Dios no parcha persona, Dios no parcha carácter, Dios las hace de nuevo y forma. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros? Permitirle a Dios que forme en nosotros estas características. Dejarle que actúe en nosotros, porque Dios se enfrenta al tremendo problema de muchas veces el no deseo. Hay gente que le gusta ser como él. Hay cristianos que se sienten orgullosos de ser de carácter difícil, hay cristianos que se sienten orgullosos de la fe que tienen, y resulta que la fe que tienen no es tal fe. Se sienten orgullosos del amor que tienen y no dejan que Dios le ponga un verdadero amor. Entonces, mientras yo más satisfecho, no, yo soy una persona humilde, ya, y no dejan que Dios forme un carácter manso y humilde. Entonces, yo quería hacerle notar esto, la templanza, como guarde eso de la templanza, que va a tener y que tiene relación con lo que es la moderación, la sobriedad y la continencia, o sea, ser moderado, ser sobrio y contenerse algunas veces. Esa es la característica del Espíritu Santo que quería estudiar hoy, que es la última característica. No sé si hay alguna pregunta, alguna digamos, nota que usted quiera poner, un comentario, pero eso es lo que estaríamos por ahora, que no es mucho material que ponemos, pero espero que haya sido para usted explicativo, de lo que Dios quiere hacer en su vida. Voy a parar la grabación, aunque aún me gusta que queden algunas preguntas que son aclaratorias o un comentario. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o algo que quiera decir? La templanza no está fácil. Sí, sí, pastor. Yo quería hacer más bien como un comentario que en el área de las adicciones a las drogas, específicamente el tema de la adicción a las drogas y al alcohol, hay un factor común que a mí me ha tocado observar, que es la falta, la falta de control, la falta de dominio y la entrega total a los placeres, entre comillas. Y es un factor común que se da, pastor, y le comento a los hermanos que cuando uno entrevista y logra indagar, eso es un factor común, la falta de control, el dominio propio, nada, Aun cuando un la ego persona muy está consciente, grande. aun cuando la persona está consciente que se está dañando, ¿verdad? Así es, o sea, puede ser por el consumo por escape, por problemas, siempre hay justificación, pero yo recuerdo algo muy, muy especial con una persona que yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué el consumo? Y él fue bien sincero y dijo, porque yo amo los placeres. Él amaba los placeres. Y frente a eso se relaciona mucho lo que usted ahora explicaba, el cómo renunciar. Y cuando nosotros trabajamos luego en los procesos de rehabilitación, lo primero que se toca es este tema, el tema del control, el tema del renunciar a los placeres de la vida, porque es fácil y cómodo vivir así, aceptando todo lo que viene y, Sí. y no poniéndole un no o un paralelo a las cosas. Pero está muy relacionado al tema, Sí. pastor. Gracias, mi hermana. Y miren, yo quiero Eso ahora, quería comentar. amén, gracias, Pati. Y miren, esto tiene algo también de muy, muy interesante, porque ahora vámonos nosotros
a pensar un minuto, meditemos un minuto, ¿cuáles son el origen de los problemas en la iglesia? Normalmente por la falta de control, porque alguien no se midió en sus palabras, no se midió en sus acciones. ¿Cuáles son también muchas veces, no todo, los problemas a nivel familiar? Por la falta de dominio propio. Porque algunas veces sí se genera un problema, y como en la vida vamos a tener siempre problemas. El problema en sí no lo vamos a poder evitar. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Que algunas veces por la falta de dominio propio hicimos algo que iba más allá de tratar el problema. Dijimos algo o hicimos algo o una actitud o nos sobrepasamos en el enojo, en la ira, no guardamos ese dominio propio. ¿Y en qué terminó? La cosa se empeoró. Muchas veces las relaciones se ven dañadas por la falta de dominio propio. Y alguna vez, y esto por favor, esto no tiene que ver con quién tiene la razón, porque algunas veces nosotros tenemos la tendencia a justificar nuestras acciones en la razón, pero por ejemplo, usted podrá tener mucha razón, usted podrá tener la verdad en un hecho, en algo que está pasando, a lo mejor usted es el portador de la verdad, pero si usted insulta, menoscaba toda su verdad y toda su razón, a los ojos de Dios desapareció. Porque aunque usted tenga la razón, usted no se puede justificar a usted mismo diciendo, es que esto pasó por esto y por esto dije esto. O sea, el dominio propio está presente con razón o sin razón. O sea, lo que les quiero decir es que, ¿por qué necesitamos esta cualidad del dominio propio? Porque podemos ser pacificadores. Una persona no puede ser pacificadora si no tiene dominio propio. Nosotros podemos cambiar los climas, podemos cambiar el contexto que nos rodea, podemos cambiar el clima que está pasando con palabras moderadas, con una actitud de dominio propio, y llevando a las demás personas también a tener dominio propio. Podemos ser fuente de bendición. Pero si no tenemos eso, y como dije yo muchas veces, la falta de dominio propio trae consecuencias que se arrastran hasta ahora y lleva una vida, nos lleva una vida que dañamos. Porque si no tenemos dominio propio, a lo mejor vamos a arrastrar daños hacia las personas, vamos a causarle daño a las personas. Y no estamos para eso, estamos para ser de bendición y oportunidad. No sé si hay alguno, gracias Pati, no sé si hay algún otro comentario, bienvenido.